Eh, Según la Biblia, la humanidad quedó casi extinta después del diluvio universal. Fue gracias al arca de Noé, en la que Noé y 7 integrantes de su familia sobrevivieron a la catástrofe. Entonces, los descendientes de Noé, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Sinar. Todos hablaban en un solo idioma y decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo de la atmósfera. Siempre he tenido un problema con algunas interpretaciones que le dan algunas personas a la historia de la Torre de Babel. Pues en el centro de la historia está un propósito único, un propósito claro y sobresaliente del pasaje bíblico. Y para entender el propósito de la Torre de Babel, tenemos que entender el propósito de Dios después del diluvio. ¿Cuál fue ese propósito? Bueno, ese propósito fue llenar toda la tierra de seres humanos, esparcimiento, dispersar, extender la humanidad sobre toda la faz de la tierra. Esto lo podemos apreciar en Génesis 9:1, donde dice la Biblia: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y llenad la tierra. Repita eso: y llenad la tierra. Pero el hombre estaba haciendo lo contrario. En vez de dispersar y llenar toda la tierra, el hombre estaba creando estrategias para acumularse y juntarse y no ser esparcido. Y en Génesis capítulo 11, la Biblia nos dice con claridad el propósito de la construcción de la Torre de Babel. Y no fue la idolatría o que querían llegar al cielo. El hecho que conozca que la Torre de Babel posiblemente sea el Segurat, no quiere decir que la Torre de Babel fue construida con fines de idolatría en sus inicios. ¿Qué es Sigurat o qué es un Sigurat? En el centro de cada pueblo de Mesopotamia estaba el Sigurat. El Sigurat era un templo. Los antiguos sumerios creían que sus dioses vivían en el cielo. Entonces, para que los dioses escucharan mejor, tenían que acercarse a ellos. Los sigurats eran enormes, con escalones incorporados. Los sigurats tenían una base ancha que se reducía a una parte superior plana. Cuando los babilonios tomaron el poder en el sur y los asirios en el norte, los sigurats continuaron construyéndose y usándose de la misma manera que en la antigua Sumer. El Sigurat era el edificio más alto de la ciudad. Desde su cima se podía ver bien las tierras de cultivo que rodeaban la ciudad. El Sigurat más grande fue probablemente construido en la antigua Babilonia,
Se lo digo de otra forma, se lo voy a decir de otra forma. Que el templo de Sigurat sea un templo idólatra no quiere decir que la Torre de Babel fue construida solo para la idolatría. Que el hombre construya una torre con sus influencias idólatras no quiere decir que ese sea el principal propósito. Especialmente cuando la Biblia dice claramente y contundentemente el propósito de la Torre de Babel. Entonces, vamos a la Biblia. En Génesis capítulo 11, verso 4. Verso 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Aquí está el propósito. En el siguiente verso dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Repito, Génesis 11:4. Vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Míralo aquí. Por si fuéramos, ¿qué? Esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Edifiquemos una ciudad y una torre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. El propósito está claro. Crearon la ciudad y la torre con el propósito de no ser esparcido sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 11, verso 4. Lo leemos otra vez. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre. Mírelo aquí. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El ser humano quiso hacer lo contrario a lo que Hashem le dijo en Génesis 9:1. ¿Qué dijo Hashem en Génesis 9:1? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad toda la tierra. Y en Génesis 4:11, ellos quieren hacer lo contrario. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, la idea fue crear una torre suficientemente alta como para usarlo como un punto de referencia. Por ejemplo, si ellos podían ver la torre, era una indicación que estaban en la llanura de Sinar. Pero si pierden de vista la torre, significa que ya están fuera de la ciudad y corren el riesgo de esparcirse. La Torre de Babel fue un plan para impedir ser esparcido. Así lo declara la Biblia, como lo hemos leído. Vino Hashem y estorbó esos planes, confundiendo su lengua. En Génesis 11, verso 5 dice, y descendió Hashem para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. El verso 6 dice, y dijo Hashem, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Y qué es lo que han pensado hacer? Verso 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora, escucha el próximo verso. Es otro verso que confirma que la torre fue creada para impedir el desplazamiento.
Verso 8 dice, así los esparció Hashem. Wow, wow, wow. Así lo esparció Hashem, confundiendo la lengua. Así los esparció Hashem desde allí sobre la faz de toda la tierra. Ahí está el propósito. Y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, el plan era crear esta torre como punto de referencia, tal y como usted, si usted vive en Nueva York y está buscando un punto de referencia, anda perdido buscando la ciudad y usted se encuentra en New Jersey, usted mira dónde está el Empire State Building, que es uno de los edificios más altos de la ciudad de Nueva York, y entonces usted lo usa como punto de referencia de conocer dónde está el área y para conocer y para ubicarse hacia el lugar donde quiere ir. Entonces ese fue el propósito. El propósito fue de que estas personas eran las únicas personas en el mundo y no querían ser esparcidos, querían ser un solo pueblo y querían identificarse con un solo nombre para que no sean esparcidos. Pero cuando Dios le confundió las lenguas, entonces no pudieron comunicarse para hacer como un grupo, un plan para crear una torre para no ser esparcido y tenerlo como punto de referencia. Pero Hashem descendió y dice la Biblia que Hashem logró lo que quiso hacer y es esparcirlo para que poblaran toda la tierra. Dios le bendiga y Dios le guarde.